Hola, ¿qué tal, mi queridos hermanos? Dios te bendiga grandemente. Bienvenido a este canal. Mi nombre es Máximo Parra y en este canal compartimos la palabra de Dios. Te pedimos, por favor, suscríbete y comparte nuestros videos con tus amigos aquí en las redes sociales. Mi queridos hermanos, te voy a explicar por qué los Estados Unidos está en peligro de perder su privilegio como aliado de Dios. Con respecto al abandono de Dios por parte del antiguo Israel, la Biblia señala con mucha razón en Primera de Reyes capítulo 16 al capítulo 21 que ahora que Israel ya no estaba interesado en su llamado, el Señor le quitó su privilegio. Y enseñan esos capítulos de la Biblia apropiadamente que el privilegio de ser aliado de Dios ahora sería disfrutado por otros pueblos. Y es lamentable porque Israel perdió su privilegio al apartarse de la voluntad de Dios. Miren, la cristiandad estadounidense moderna se encuentra en una situación similar igual que Israel. Los fundadores de la nación desembarcaron en Jamestown en el año 1607. Erigieron una cruz, tomaron la comunión, o sea, partieron el pan y tomaron el vino, y se comprometieron a ir a la gente de estas costas con el evangelio de Jesucristo y levantar generaciones piadosas después de ello, compartiendo un vínculo puritano inglés espiritualmente sólido. Los fundadores poseían el tipo de fe inquebrantable que hoy día casi nunca se ve. Mi querido oyente, si te has preguntado que si los fundadores de Estados Unidos querían establecer el cristianismo como la religión oficial de Estados Unidos, porque simplemente no lo dijeron, sino que lo hicieron, se pueden encontrar una respuesta directa a esa pregunta en los 13 estatutos y constituciones de los Estados Unidos de Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire, Connecticut, New York, Carolina del Sur, Georgia, Carolina del Norte, Virginia, Pensilvania, Delaware, New Jersey y Maryland. Pero al igual que el antiguo Israel, que se descarrió en apostasía, Estados Unidos despilfarró su herencia judío-cristiana y destrozó la cultura y los cimientos bíblicos bien ordenados y sistemáticos establecidos por los primeros fundadores. Ahora, desatado de su cimiento, los Estados Unidos del siglo XXI se ha alejado cada vez más a medida que la nación ingresa a los rincones más oscuros del territorio vulgar y desierto. Ahí está cayendo los Estados Unidos, se está alejando de los fundamentos de los primeros fundadores cuando servían realmente a Dios. Les cuento que ignorar o hacer caso omiso de los dictámenes y órdenes debidamente ordenados por Dios tendrá graves consecuencias, porque Dios no solo cumple su promesa, sino que también sigue sus advertencias. La cultura contemporánea no es más que la manifestación pública de la profesión inmoral, cruda e irreverente de la fe secular, cuya evangelización de la juventud de América en la educación pública es sin duda un hedor en la nariz de Dios. Después de una batalla de un siglo, el secularismo finalmente arrancó de la cultura norteamericana de sus bases bíblicas sólidas que los fundadores habían erigido con el propósito de la ley y el orden, bajo el falso pretexto de lograr la neutralidad religiosa. Les cuento que los señores supremos seculares y los tribunales se dieron cuenta de esto, entre otras cosas, al prohibir la oración en las escuelas públicas en el año 1962 y retirar la Biblia de la educación pública en el año 1963 y prohibir
los 10 mandamientos de las escuelas y edificios gubernamentales en el año 1980. Esto, señores, ha hecho el secularismo allá en los Estados Unidos. Ahora, ¿qué es esto, el secularismo? Que ha arrancado los cimientos judeocristianos de Estados Unidos. ¿De qué secularismo estamos hablando? Mira, el secularismo es el principio de tratar de dirigir los asuntos humanos basándose en principios y en consideraciones derivados únicamente del mundo material, sin recurrir a la religión. Se define más comúnmente como la separación de la religión de los asuntos cívicos y del Estado, que de acuerdo con el pluralismo religioso define el secularismo como la neutralidad. O sea que el secularismo tiene una visión de un mundo, de una nación, pero sin Dios, solamente basados en principios humanos. Mi queridos oyentes, dado que no existe tal cosa como la neutralidad religiosa, los antepasados cristianos de Estados Unidos insistieron en estar y permanecer involucrados en la sociedad y en la política. Rechazaron entregar al gobierno civil la elaboración, aplicación y adjudicación de leyes a Satanás y a aquellos que le sirven. No renunciarían al ministerio del gobierno civil ni se rendirían ante los que viven en rebelión contra Dios. El gobierno civil debía basarse en la verdad incuestionable de Dios, y así fue. Les cuento que los secularistas han sabido que la historia de los Estados Unidos se impone en el camino de su transformación en un estado socialista y sin Dios. Esta es la razón por la que durante varias décadas se ha hecho todo lo posible para purgar a los Estados Unidos de su pasado cristiano y reformularlo como una nación racista y malvada que necesita una transformación fundamental. La verdad es que América fue fundada por personas con un profundo sentido del destino divino. Visualizaron una tierra de libertad individual y religiosa, desde la cual el evangelio sería llevado hasta los confines de toda la tierra. Hoy Estados Unidos lamentablemente está esclavizado en el secularismo humano, pero Cristo dice en su palabra, en Juan capítulo 8, verso 31 al 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Mis queridos amigos, Estados Unidos está perdiendo sus privilegios delante de Dios como una nación que porta la verdad de Dios. Aunque te diré que el mundo entero está así, en ideas secularistas. El mundo se ha olvidado de Dios y por tal razón va camino a la perdición. Amigo, busca de Cristo, salva tu alma. Él dice en su palabra que si tú crees en Él, será verdaderamente libre. Como Él dice en Juan capítulo 8, verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Oración para entregar tu vida a Jesús. Amado Dios, hoy me acerco hasta ti, porque tú mejor que nadie sabes lo que hay en mi alma y en mi mente. Señor, perdona mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén.